Hola, saludos a todos los que están ahorita viéndome en este precioso sábado, siendo las aproximadamente 3:45 de la tarde. Y esta vez vamos a hablar sobre la promesa de sanar, ¿verdad? Porque hay muchas personas o muchos pastores, muchos falsos predicadores que están hablando de una falsa sanación, de que hay personas que vienen con cáncer terminal, otros que vienen desahuciados también de la misma forma, y que se les van a un supuestamente uh, grupo de sanación en el cual el predicador va y ora y a la vez te están pidiendo cierta cantidad de dinero por tu sanación. Y hay muchas cosas que queremos aclarar y que realmente vamos a poner los puntos más o menos. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos da sobre nuestra sanidad? ¿Verdad? Porque muchas veces hay personas que no saben realmente que lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra. Nosotros las amamos porque son para nuestro propio bien, ¿verdad? Y al pensar todas estas promesas podemos preguntarles, y le puedo decir, ¿tiene alguna favorita a usted? Y puede decir que usted sí. Pero hay una que es la más difícil de todas, o con la que tenemos más problemas todos muchas veces. Y se trata de cualquier promesa sobre la sanidad. Quizás porque hemos nosotros tenido decepciones. O tal vez en el fondo muchas veces no creamos nosotros en ello. O simplemente ignoramos lo que enseña la Biblia en cuanto a la sanación. Hemos visto exageraciones, como dije anteriormente, la hemos escuchado. Y hemos visto personas que según haber sido sanados y después de un tiempo vuelven a estar como estaban. Así que hay muchas dudas sobre el respecto. Pero es importante que siendo creyentes nosotros y creyendo que Dios es un Dios que sana, que al enfermarnos cuando nosotros nos pasa algo, lo primero que hacemos es querer llamar al doctor. La verdad es que allí solamente hay un doctor o un médico, y es el gran médico por excelencia que es Dios. Me parece interesante que la gente hable de todos esos doctores que están practicando por la medicina. Dios no practica. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo de nosotros perfectamente. Y no es interesante que sabiendo quién es Dios, que primero nosotros corramos al médico. Y cuando ya estamos desesperados, muchas veces es cuando nosotros oramos. ¿No cree que debe ser al revés? Que primero nosotros vayamos a Dios y luego, y mire bien, si Él no nos sana entonces, sino que por alguna razón o nos atrasa a nosotros y se nos manda Él al médico, entonces la historia cambiaría. Miren, no me pongo a los médicos, Dios los usa. Es interesante saber que veamos que tanto el apóstol Pablo, tan santo y consagrado que es, y que tenía una gran fe, uno de sus fieles compañeros fue el doctor Lucas. Le acompañó en la cárcel en una ocasión también. Entonces, ¿qué hay del tema de la sanidad? O sea, si verdaderamente creemos nosotros que Cristo es quien dice ser, que Dios es el gran sanador, ¿por qué nosotros ir a Él primero? Ahora, en este programa quiero hablar un poco lo que dice la Biblia sobre la sanidad. Por eso quiero que me acompañe el libro de Génesis. Y aquí vemos la primera vez, hermanos o personas que me están viendo, lo que dice Dios, como ha sanado aquí a alguien que es a Abraham y a Abimelech en Génesis capítulo 20. Y hallamos aquí, vamos a hablar lo que dice el versículo 17 en Génesis 20. Vea lo que dice la escritura aquí. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y recordará que el incidente cuando él dijo, no, ella es mi hermana, y el verdadero era su media hermana. Así que la Biblia nos dice que Dios lo sanó. Si vamos por un momento entonces a Éxodo capítulo 23, quiero que veamos aquí también lo que nos está diciendo aquí en el versículo 25. Y luego pues vamos a notar lo que sucede aquí. Otra vez aquí se dedica al asunto de sanar. Y si observamos con cuidado en este versículo, hermanos, 25, pues vamos a ver lo que dice. Y dice lo siguiente, indica, mas Jehová nuestro Dios serviré, así Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Ellos habían pasado pues
que la causa de su pecado había sido por las enfermedades y Jehová dice, voy a quitar todas las enfermedades de ti. Él estaba en vía de quitarles esas enfermedades. Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre veían ellos la enfermedad y la reconocían también principalmente como un resultado del pecado que tenían. Por todo el Antiguo Testamento vemos todo ese concepto del pecado. Y en parte el problema es que había enfermedades asociadas con el pecado. Y luego también vemos en Isaías 53, y quiero que veamos aquí este pasaje que a veces es muy controversial, Isaías 53, y este es el capítulo que describe aquí el Mesías, Aquí la Biblia nos describe a Jesús, lo describe en el versículo 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, o sus heridos, dicen algunas otras versiones, por sus llagas fuimos nosotros curados, dice aquí. La pregunta es, ¿hay sanidad en la expiación? Es decir, la expiación se está diciendo cuando Él muere en la cruz, o sea, la crucifixión, su sangre derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque Él expió nuestros pecados, por tanto nosotros cuando le pedimos a Él es como el resultado de lo que Él hizo ya en la cruz. La pregunta es, ¿abarca esto nuestras enfermedades? Recordemos que todo lo que nos viene a nosotros mediante la cruz viene. Por eso tenemos una relación con Dios, de lo contrario estamos nosotros separados de Él. Nuestro bienestar está en la muerte expiatoria de Cristo. Pero no todo lo que abarca su muerte expiatoria no viene en esta vida. O sea, mire, todas las bendiciones del cielo tienen su origen en la cruz. Así que nos reconciliamos con Dios y Él llena nuestro corazón con todas sus promesas. La sanidad es el resultado de su obra en la cruz, pero no significa esto que cada vez que nosotros se lo pidamos vamos a ser sanados, porque esa es una de las tantas bendiciones que vienen de la cruz y hay muchas más. Pero esta, por ejemplo, no nos garantiza que vamos a ser sanados cada vez que nosotros le pidamos la sanidad y en ese mismo instante. Así que alguien le pregunta, ¿hay sanidad en la expiación? Claro que sí hay, pero no necesariamente cuando nosotros la querramos, porque Dios no actúa de esa manera. Entonces, al leer la Biblia, entonces Dios está muy interesado en el proceso de la sanidad de la nación de Israel. Y hoy en día aún está muy interesado en ello. Vamos a ver ahora la vida de Jesús. Y lo que dijo Él, porque es mucho, pero muy importante si preguntara, ¿cuál fue la parte principal del ministerio de Jesús? ¿Acaso fue el sermón del monte? ¿O acaso fueron sus viajes? No, fue sanar. No significa que haya sido lo más importante que haya hecho, sino lo más importante es ir a la cruz. Y eso fue lo más importante. Y lo segundo importante que hizo aquí fue enseñar a las personas quién era Él y cómo vivir, cómo ser salvo y todo lo demás. Pero notemos lo que Jesús tuvo que confrontar aquí. Por eso lo invito a que me acompañe en Mateo 8, y desde el versículo 14 del capítulo 8 nos dice aquí: vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, la Biblia nos dice que solo tocó su mano y la fiebre la deja. ¿Recuerda usted la dama que se acerca a él sin que la viera? Y mucha gente moviéndose y dando empujones y que tocaban a él. Y sintió mismo Jesús ahí que algo había salido de él, que era el poder, cuando ella tocó solamente el borde de su manto. Es decir, eso sería como si nos tocaron nosotros el bordillo de su pantalón de un hombre, lógicamente, o el vestido de una mujer. Jesús lo sintió. Así que Él se interesa en sanar en personas. Y no solo Él sanaba personas, sino también a multitudes de personas. Si notan este capítulo 14, que ya tengo preparado aquí, versículo 34, Mateo 14, 34, lo que dice de las multitudes aquí y lo que sucedía aquí. Y veamos aquí lo que dice en las escrituras. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaran sanos. Una y otra vez van a Cristo, que estaba haciendo lo mismo. O sea, a donde éste iba, le seguían a gran multitud. Y esto es muy importante por lo siguiente. La razón por qué él sanaba a personas y a multitudes
Es porque esa era la manera de Dios aquí de autentificar quién era Él en verdad. Que Él no era un predicador más, porque venía por paso por el pueblo, sino que era el Hijo de Dios. Para poder grabar eso en sus mentes, y muy claramente, sin dudar alguna, que Jesús era el Mesías que estaban esperando por muchos siglos, más que nada años. Así que el Señor Jesús sanaba una y otra vez y lo hacía todo tipo de circunstancias y situaciones. Y como hemos dicho anteriormente, el propósito principal no era sanar, aunque sí lo era en parte. Pero el propósito principal de él era demostrar que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, cuando se pregunte usted, ¿y qué impacto tiene esto en mi vida? Pues Él todavía se dedica a sanar. Y la verdad que hoy por hoy muchas personas pues son sanadas y los doctores no tienen explicación alguna, Así que deberíamos nosotros esperar que Dios haga lo inusual y deberíamos nosotros de anticiparnos. Por ejemplo, ¿qué le enseña usted a sus hijos? Le dice, bueno, Jesucristo solía hacer esto. ¿Se detiene usted ahí? Al enseñarles acerca de Jesús, simplemente le cuenta a usted historias y le dice, así era Él, esto es lo que solía hacer, pero ¿qué hace hoy Jesús? Quizás se hará porque no le permitimos nosotros ahora mismo que entre en nuestra vida y que instruir a nuestros hijos de muy pequeño que Cristo es quien dice ser, que Él es el que siempre ha sido y que siempre será, porque no cambia, porque uno de sus atributos, hermanos, es que Él es inmutable. Y Él es Dios. Y no necesita cambiar porque al tener perfección, Él es total y absoluto. Pero absoluto amor y todo poder, pues ¿qué hay que cambiar? Nada, porque todo poder y percepción. Jesús sigue sanando a toda la gente. Primero cambia y cura su espíritu. Luego su alma y su cuerpo espíritu. Veamos ahora la vida de los apóstoles. Vamos aquí a Pedro y Juan. Entran al templo a orar y se encuentran ahí a una persona que está acostado en la entrada del templo. Y dice en Hechos 3, verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna que lo que entraba en el templo. Hechos 3, 2. Y al verlo esto quizás dice, bueno, esto es una buena oportunidad para recibir algo. Le pide limosna. Y Pedro lo mira y esperaba a este hombre que esperaba algo y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Levántate y anda, le dice. Esto me encanta a mí. Seguramente sorprendió él cuando dice, ¿qué quieres que diga? Cuando dices que me pare, cuando no puedo pararme, ni siquiera mucho menos caminar. La Biblia dice que tomándolo con la mano derecha y en el momento se le afirman sus pies y tobillos. Se pone de pie y entra al templo saltando y gritando. Y mire, Pedro le dice, levántate y anda. Sabía él lo que sentía. Solo necesitaba él un poco de aliento, una ayudita. A veces al leer este pasaje pienso que ¿cuánta gente necesita tan una pequeña ayuda? Confíe en Dios. Aliéntelos, anímelos a que hagan lo que Dios quiere y sea lo que Dios quiere que seamos nosotros. Y eso pasaría lo siguiente. La credibilidad del apóstol Pedro aquí era tal que solo decían, Pedro viene, ni siquiera tenía que tocarlo. Lo único que tenía que hacer era dejar que su sombra solamente fuera alcanzado y los demás eran sanados. Y sanar era un asunto muy importante en aquel momento y en ese tiempo. Felipe, por ejemplo, cuando el Señor le llama como predicador, enseñaba, predicaba y el Señor lo curaba tras de él. O sea, por medio de él. Y sanar era la manera en que Dios, Él captaba la atención del mundo, le enfocaba también en ¿quién? En Jesús. Y en la iglesia primitiva también, porque esas cosas eran lo que estaba pasando. Ahora, es interesante que Pablo, aunque muchos piensan que él sería el sanador por excelencia, en el libro de los Hechos, una sola vez aparece que Pablo aquí sanara a alguien. Y tenemos que ir hasta el final, hermanos, del libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo 28, por favor. Hasta aquí no hay ninguna evidencia de que Pablo pues haya sanado a nadie. Vamos a ver aquí, vamos a observar lo que dice Hechos 28. Vamos a leer del versículo 7. Es Reina Valera. Así que dice, en aquellos lugares había propiedad del hombre principal de la isla llamada Pudio,
quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Mire, esa fue la única ocasión, hermanos, que nos habla y nos dice aquí. Pero alguien dirá, pero Pablo era seguidor de Cristo y se sanó a este hombre, ¿por qué no sanó a todas las demás personas que estaban cerca de él? Bueno, él nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ir por un momento a 1 Corintios 1. Aquí Pablo escribe a los corintios, y que les explica lo que sucede, y le dice aquí, desde el versículo 14, nos dice: doy gracias a Dios que ninguno de nosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguna diga que fuiste bautizado en mi nombre. Luego dice: también bauticé la familia de Estefas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, y aquí esto nos dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Realmente quiere decir que Dios no lo manda a él a curar, sino a enseñar la verdad de su palabra. Tampoco lo llama a sanar, Imagínense si Pablo aquí hubiera tenido un ministerio de sanación. Primero, quizás no hubiera caído a la cárcel. Y eso primero, y a consecuencia de esto, número 2, quizás no tuviéramos nosotros las epístolas que él escribió. El apóstol empezó a enseñar la verdad. Mire, su ministerio para el mundo era explicar solamente la vida de Jesucristo, mis hermanos. El propósito y el plan de Jesucristo. Sabemos ahora más de Dios, más de Jesús, de cómo actúa en el corazón humano como resultado de la vida del apóstol Pablo, más que ningún otro de los apóstoles. Es decir, él explicó la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor hizo muchas cosas, pero la explicación de Pablo, la teología de Pablo, el concepto de Pablo de la predicación, la idea de la salvación, la santificación y sobre todo toda la idea de la presencia moradora del Espíritu Santo y su obra. Y en otras palabras, si no tuviéramos nosotros las epístolas del Nuevo Testamento, entonces habría un gran vacío en la Biblia. Entonces, al ver al apóstol Pablo, cómo actúa en su vida, la única vez que habló sobre sanar fue en 1 Corintios, como dijimos. Vamos a ir al capítulo 12 ahora, y vamos a ver en este capítulo 12, donde Pablo explica sobre los dones espirituales. Y aquí está hablando de los distintos dones, ministerios, distintos dones, conocimiento, fe y todo lo demás. Así que vamos a ver aquí el versículo 12, y que dice: a otros fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Mucha atención. Si está escuchándome usted, dígame en su casa. Mire, habla de dones, sanidades. Nadie tiene un don de sanidad. Dios da dones de sanidades. O sea, digamos que a usted ora por un amigo, por un familiar, y Dios le sana. Dios le da a usted el don de sanidad. Él le dio a la otra persona un don de sanidad mediante, hermanos, de usted. Ninguno de nosotros es autosuficiente para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Necesitamos las oraciones de otros. Por eso, y vamos a hablar más adelante, Santiago capítulo 5, habla aquí llamar a los ancianos, y que tenemos que orar, porque todos necesitamos que otros oren por nosotros. Y veamos aquí a Pablo. No pasó tiempo sanando. De hecho, nos dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, aquí nos dice que él deja, por ejemplo, a una persona, uno de sus amigos, pues enfermo. Vamos a escuchar lo que dice aquí. Saluda a Prisca y Aquilas y en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio, y a Trófimo dejé el Mileto enfermo. Si hubiera tenido un don de sanidad, no lo hubiera dejado enfermo. ¿Y cómo describe aquí Pablo a Lucas? Aquí le escribe, hermanos, en todos sus versículos: amado Lucas. Lucas era médico, y en una ocasión él estuvo con él en la prisión. ¿Por qué cree usted que Lucas acompañaba a Pablo? Porque sabía que Pablo tenía ciertos achaques. De luego, acuerde que Pablo hablaba de su aguijón en la carne, y todo el mundo en el ámbito teológico ha tratado de descifrar de qué se refería. Supongamos que haya sido uno de una dolencia física. Dios tampoco lo sanó. Mire, esta es la clave. Uno no deja de orar porque Dios no nos sane, o que no nos dé algo al pedírselo. Debe preguntarse usted: ¿qué tienes en mente tú, Señor? ¿Por qué no me has sanado? ¿Cuál es el asunto aquí?
Esto es lo que dijo Pablo, ¿eh? Él dice que él fue al Señor muchas veces y sobre todo dice que él fue y oró y no lo sanó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a leerlo porque usted esté confrontando también alguna situación igual. De este pasaje de 2 de Corintios 12, del 7 al 10, escuche lo que dice. Me gustaría que lo lea usted. Y dice aquí que se lo pidió tres veces más que nada, ¿eh? Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a las 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos dice aquí. No tendríamos las epístolas que tenemos hoy si Cristo hubiera sanado a Pablo en un instante. Dijo, he aprendido a contentarme, cual sea la situación que tenga. Y él se encontraba en una situación muy adversa físicamente. Y sobre todo otros aspectos también, Entonces, al afirmarnos nosotros, si Dios no nos sana, hay que preguntar nosotros, Señor, ¿qué planeas tú hacer? ¿Acaso significa que Dios nos ame? No. ¿Quiere decir que hay pecado en mi vida? No necesariamente. Significa que Dios desea hacer algo. Él quiere decir algo. Quiere cambiar algo en nuestra propia vida, sea lo que sea. Debemos ser receptibles a ello. Y al ver la vida del apóstol Pablo, fue el siervo que Dios escogió para explicar, hermanos, quién era Dios y el plan de redención de él. Que de la justificación también, de la justificación, qué concepto de la expiación y que de la reconciliación. Grandes términos también el que explicó él, Pablo, además de la esencia de todo el plan de la redención mismo de Dios. Pablo no fue un hombre que solamente se vanagloriaba, sino también él sufría. Y el gran sanador lo fortalece a él, lo bendice, lo levanta, lo exalta. Y nos bendice a nosotros también. ¿Y cómo? Como resultado de nuestra vida. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y cómo me afecta esto? Bueno, pues diría que la próxima vez que el próximo tenga una dolencia física, la respuesta de usted debe de ser, Padre, muéstrame cómo debo reaccionar ante esto. Quizás le digo, bueno, quiero que confíes en mí o quiero que vayas al médico. Yo nunca le diría a usted qué tiene que hacer con ir o no ir a un doctor. No estoy en contra de doctores, mucho menos, porque Dios llamó a muchos, estoy seguro de ello. El asunto es que quiero estar consciente de Dios. Consciente de que Cristo mismo, que me salvó a mí y a usted, aún se dedica a ayudarnos. ¿A qué? A andar por la vida en la presencia del poder del Espíritu Santo. Y quiero que mi mente se incline hacia Él. Y siempre voy a aceptar lo que haga. Pero debo quitarme esta mentalidad mentana del mundo de correr al médico cada vez que tengamos inclusive hasta una uña quebrada. Dependemos de Dios. Cristo es mi Salvador. Él es mi Señor, mi amo, mi Salvador. Él nunca ha cambiado. Es una expresión de nuestro amor. Entonces, pregúntese usted, ¿confío yo en Dios? Mire, quizás usted pues pueda confiar usted en material, pero no sea algo más natural o material que esto, Sé que es material y puedo confiárselo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, es el Padre Celestial. Pido que el Espíritu Santo hable a su corazón y sobre todo ponga su mente en Dios. Si usted ve televisión, como muchos lo hacen, hay tantos y tantos anuncios que dan, por ejemplo, esta solución, aquella, esta medicina, la otra, esta pastilla, esta píldora, esta cápsula. Y después de darle a usted 2 razones para tomarla, le dan 13 que lo pueden matar. Sabe que es así, ¿verdad? Es totalmente verdad. ¿No cree que usted que es más sabio nosotros ir a Dios primero? Y mire, nos están adoctrinando ellos, sin siquiera poderlos notar. Y Dios no ha cambiado. Él sigue sanando todavía. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, va a decir entonces, ¿cómo entro en todo esto? No entra.
No tiene derecho usted, mucho menos de reclamar a Dios Todopoderoso. Él es el Dios Santo. Solo tiene derecho usted de pedirle algo, sí. Primeramente aceptarle a Él, a Cristo, su unigénito Hijo, como su Salvador. Su muerte en la cruz pagó su deuda de pecado, mis hermanos. Cuando usted esté dispuesto a pedirle a Él perdón por sus pecados y rendir su vida a Él, entonces va a tener usted el privilegio y la autoridad y el derecho de pedirle que le sane y le ayude en lo que usted esté pasando. Y Dios va a contestar su oración conforme a lo que sabe que es lo mejor para usted y a su voluntad. Esa es la decisión más sabia que usted va a tomar en toda su vida. Y mi oración es que lo haga. Padre, cuán agradecidos estamos hoy por haber hecho las cosas tan sencillas. Nosotros las complicamos. Decimos amarte, pero a veces no lo demostramos. Decimos que creemos en ti, pero nuestra fe flaquea. Te pido que el Espíritu Santo, Padre, comience a abrir nuestra mente y nuestros corazones, para así reconocer que nuestros primeros pensamientos siempre deben ser hacia ti en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.